¿Conoces la historia del hombre que crió al Salvador del mundo? No, no estoy hablando de algo simbólico. Estoy hablando de José, el carpintero de Nazaret, el padre terrenal de Jesús, un hombre real, de carne, hueso y callos en las manos, que vivió los días más extraordinarios de la humanidad sin salir del anonimato. Y lo más intrigante, casi nadie habla de él. Mientras los evangelios destacan a reyes, profetas y milagros, José atraviesa la narrativa como una sombra firme. Pocas palabras, muchas acciones. No escribió cartas, no realizó señales, ni subió al púlpito, pero sostuvo en sus brazos al propio Hijo de Dios. Y eso lo cambia todo. ¿Cómo es posible que alguien tan esencial sea casi olvidado? En este video vas a descubrir la historia olvidada de José, un hombre común que vivió una misión eterna. Vamos a caminar por cada capítulo de su vida, del sí silencioso al exilio, de la paternidad oculta al legado inmortal. Y prepárate, porque entender el camino de José va a sacudir tu forma de ver la misión, la humildad y la fe. Si alguna vez te has sentido pequeño, ignorado o fuera de los reflectores, este contenido es para ti. José es prueba viva de que Dios construye los planes más grandes sobre los hombros más discretos. Y al final, son esos hombros los que sostienen la historia de la redención. Así que deja tu like en el video, suscríbete al canal y activa la campanita, porque este es un camino que va a transformar tu manera de vivir y servir en silencio. En medio del polvo de una aldea olvidada, vive un hombre que no necesita alzar la voz para ser escuchado. José, el carpintero de Nazaret, no se destaca por discursos encendidos ni gestos teatrales. Su vida está marcada por la justicia en silencio, esa que se revela en los detalles cotidianos, en la forma de trabajar, en el modo en que cuida, en la mirada atenta. El mundo tal vez lo vea como un hombre invisible, pero los cielos ven un pilar. Su fe no es ruidosa, sino firme como madera bien tallada. ¿Has pensado en el poder de un silencio lleno de sentido? José no discute con el ángel. No se queja del peso de la misión, no exige señales, simplemente escucha y obedece. Esa obediencia sin palabras es un grito de fe que atraviesa generaciones. En tiempos de tanta opinión lanzada al viento, tal vez el mayor acto de valentía sea callar para oír la voz divina. Es allí, en ese espacio sin ruido, donde nace el verdadero discernimiento. José nos enseña que hay grandeza en la rutina. En el taller de Nazaret, entre clavos y maderas, Él esculpe más que muebles. Él moldea al Mesías. Con manos marcadas por el trabajo, revela que lo sagrado puede habitar en lo común. Nada de púlpito, nada de escenario, solo sudor, presencia y fidelidad invisible. Mientras muchos buscan fama, José revela la fuerza de una misión sin reflectores. No hay registro de palabras suyas en los evangelios, pero hay huellas. Huellas de un silencio que habla, que enseña sin decir, que construye sin aparecer. Ser el padre de Jesús no exigió fama, sino entrega. Un legado sin fama, pero de peso eterno. ¿Has pensado cuántas veces nuestra búsqueda de reconocimiento nos aleja del propósito real? Si te sientes común, sin destaque, acuérdate de José. Él era un hombre común, con una misión eterna. Es ese tipo de hombre al que Dios escoge para cargar lo más precioso. La presencia sin gloria de José carga una belleza oculta. Él era la roca donde el Salvador podía recostar la cabeza. Y eso, seamos sinceros, no es poca cosa. Detrás de cada gran historia hay alguien que construyó sin aplausos. José es ese cimiento de la redención, sosteniendo el cielo con sus acciones discretas. Su vida nos invita a reevaluar lo que realmente importa: el volumen de la voz o la firmeza de los pasos. ¿Qué tal practicar hoy la escucha atenta y el servicio silencioso? Tal vez sea en ese silencio donde Dios esté preparando el próximo milagro. Decir sí
Parece simple hasta que te lleva por caminos sin mapa. José aceptó a María, y con ella, el misterio que escapa a la lógica humana. No hubo ceremonia ni garantías, solo un sueño y la certeza interior de que Dios estaba conduciendo. Ese sí, silencioso, cargaba el peso de toda la redención. Imagina el valor de abrazar un futuro que nadie más entendería. Al acoger a María embarazada, José sabía que cargaría miradas torcidas, susurros por las calles de Nazaret e incluso burlas entre los parientes. Pero no huyó. Al contrario, firmó los pies y dijo con su vida: confío. Esa es la fe que camina de la mano con el sacrificio oculto, esa que no se grita a los cuatro vientos, pero se comprueba en cada renuncia. ¿Y cuántas veces nuestra fe exige lo mismo? En los bastidores de la Navidad hay un hombre sosteniendo el mundo con su sí. El guardián del Mesías no empuña espada ni viste túnica de nobleza. Él simplemente sostiene, protege y acompaña. Cada día con Jesús en los brazos es un acto de fidelidad ante lo invisible. Su papel puede no tener brillo a los ojos humanos, pero en el cielo Él es protagonista silencioso. ¿Conoces ese momento en que todo se derrumba y la única opción es confiar? José vivió eso. No tenía un plan B, ni una garantía de que todo saldría bien. Aún así, siguió. Su sí es como el de esas madres y padres que abrazan una misión que nadie más ve y siguen firmes. Es allí donde nace la paternidad espiritual, hecha más de entrega que de sangre. Lo que José nos enseña es que hay decisiones que lo cambian todo, incluso cuando parecen pequeñas. Su sí fue la puerta por la cual entró el sueño divino. No fue un sí al confort, sino a la cruz. ¿Y tú, cuál fue el último sí que diste sin garantías? A veces, la obediencia silenciosa es el lenguaje más profundo de la fe. José no se convirtió en héroe a los ojos del pueblo, pero fue reconocido en el cielo como siervo fiel. Su sí no ganó titulares, pero sostuvo la historia de la salvación. Tal vez tu misión también sea así, invisible pero indispensable. ¿Y si tu sí fuera exactamente lo que Dios necesita ahora para escribir el próximo capítulo? José no fue escogido por casualidad. Dios le confió algo que ni los ángeles se atrevieron a tocar: el cuidado del propio Hijo. Es como si todo el cielo contuviera la respiración, mientras ese hombre común asumía la misión más eterna que haya existido. Sin título, sin pompa, pero con el corazón preparado. José es el guardián del Mesías, el escudo humano del plan divino. Mientras Herodes tramaba, José soñaba. Mientras el mundo veía a un bebé, él veía una promesa. Él entendió que proteger a Jesús era más que defender de amenazas visibles. Era garantizar que la esperanza tuviera un hogar. No empuñó espada, pero usó discernimiento y fe. Eso exige valentía. Ser el muro silencioso entre el peligro y la promesa es tarea de gigantes invisibles. Piensa conmigo. ¿Cuántas veces has protegido algo que nadie valoraba, pero que era precioso para Dios? José hizo eso todos los días. Él no solo dio abrigo, dio dirección. Ser el padre de Jesús implicaba conducir al Salvador incluso sin entenderlo totalmente. Es como cuidar una semilla sin saber exactamente qué árbol va a nacer, pero con la certeza de que cambiará el mundo. No hay registro de que José exigiera explicaciones o se negara a seguir. Su misión era ser la fidelidad invisible que sostenía al Dios invisible hecho carne. Mientras el niño crecía, él enseñaba los caminos, las oraciones, el oficio de la madera. Pero también enseñaba con el ejemplo. Proteger es amar en silencio, sin pedir retorno, sin buscar escenario. La misión de José nos muestra que proteger no es solo guardar del mal, es garantizar el ambiente correcto para que el bien florezca. Él no huyó de la responsabilidad, incluso cuando eso exigió dejar su casa, su reputación y su seguridad. ¿Es o no es un sacrificio oculto? Hoy, tanta gente busca destaque,
Pero, ¿y si la verdadera grandeza fuera guardar promesas sin que nadie lo vea? José fue y aún es un modelo de cómo se vive una misión con firmeza y humildad. Su papel puede haber sido entre bastidores, pero sin él el escenario ni existiría. Él nos recuerda que la historia del reino se sostiene por columnas invisibles, como él. ¿Y tú? ¿Tienes promesas que guardar? Tal vez ha llegado la hora de asumir tu lugar como guardián de lo que Dios te confió. Imagina ser despertado en medio de la noche por un sueño y sin cuestionar, levantarte, reunir a la familia y huir a otra tierra. Eso fue lo que hizo José. No por miedo, sino por misión. El ángel habló y él obedeció. De nuevo, sin una sola palabra. La obediencia sin palabras se volvió camino en la oscuridad, rumbo a lo desconocido. Egipto se volvió santuario, porque un hombre decidió confiar. El exilio nunca es fácil. Nuevo idioma, otra cultura, distancia de la tierra natal. Todo eso debió pesar en el corazón de José, pero él no murmuró, solo siguió. Y es aquí donde vemos lo que es fe práctica. Él transformó el desierto en hogar, la huida en fidelidad. José entendió que donde Dios guía, Él sostiene, incluso sin GPS, sin manual, sin garantías. ¿Cuántas veces pensamos que solo estamos en el centro de la voluntad de Dios cuando todo va bien? José prueba lo contrario. Él estaba en el centro de la promesa, incluso huyendo, escondido, durmiendo lejos de casa. Él era un siervo fiel, no porque entendiera todo, sino porque confiaba incluso sin entender. Fe, al final, es eso, caminar sin mapa, pero con propósito. Egipto puede parecer castigo, pero fue protección. Dios usó el exilio para salvar a Jesús y preservar el plan, y José fue el instrumento. Su fidelidad construyó puentes invisibles entre el cielo y la tierra. Incluso lejos de casa, él mantuvo encendida la llama de la misión. Ser el guardián del Mesías exigía valentía silenciosa, y él tenía de sobra. ¿Sabes qué me impresiona? José nunca perdió su esencia, ni se olvidó de dónde venía. Incluso en suelo extranjero, el taller de Nazaret viajó con él. Tal vez no el lugar físico, pero sí los valores, el oficio, la forma de ser. Él seguía moldeando, protegiendo, enseñando. Fue allí, en el polvo de Egipto, donde floreció la paternidad espiritual de José. El exilio también nos visita, a veces de forma literal, a veces emocional. Hay temporadas en las que todo parece fuera de lugar. Pero José nos recuerda que incluso fuera de la tierra prometida, aún podemos vivir dentro del propósito. El secreto, confiar, obedecer y seguir siendo quien Dios nos llamó a ser. Al fin y al cabo, Egipto fue solo una estación y el camino aún no termina. Volver nunca es fácil, especialmente cuando se regresa a un lugar que antes fue sinónimo de vergüenza. José regresa a Nazaret con María y el niño en brazos, sin honores, sin celebraciones. Nada de alfombra roja, solo polvo en el camino. Pero él vuelve con una certeza. Era allí donde Dios quería que la historia continuara. Y cuando la dirección viene del cielo, hasta el lugar del dolor se vuelve terreno sagrado. La ciudad no olvidó el pasado. Los vecinos cuchicheaban, las miradas juzgaban. Ese es el que aceptó a María embarazada. Pero José seguía firme. Él no volvió para ser aceptado por los hombres, sino para ser obediente a Dios. Y eso hace toda la diferencia. El hombre invisible eligió de nuevo el silencio y la fidelidad. Presencia sin gloria, pero llena de propósito. ¿Alguna vez tuviste que volver a un lugar donde fallaron contigo? ¿Donde tu historia fue distorsionada? José muestra que obedecer vale más que vengarse. Él vuelve a empezar allí, en la rutina de siempre, en el martilleo diario del taller de Nazaret. Es en ese cotidiano sin brillo donde enseña a Jesús a andar, a hablar, a trabajar. Pequeños gestos con implicaciones eternas. La fuerza de José está en aceptar que lo ordinario también es parte de la misión. Él no espera reconocimiento. Al contrario,
se sumerge en el anonimato como quien entiende que allí, en lo común, Dios está actuando. Nazaret se volvió el escenario donde lo eterno se disfraza de cotidiano. El sacrificio oculto continúa, y tal vez por eso sea tan sagrado. El regreso a Nazaret es un retrato de nuestro propio camino. ¿Cuántas veces Dios nos pide volver a lugares que queríamos olvidar? Pero es justamente allí donde Él quiere usarnos de una forma nueva. José enseña que obedecer no es solo ir a donde Dios manda, es también quedarse donde Él planta, incluso sin aplausos, incluso bajo sospechas. Y en medio de esa vida normal, José sigue como cimiento de la redención. Él no ve milagros todos los días, pero vive uno, la convivencia con el Salvador. El Mesías crece a su lado, aprendiendo de sus gestos. Nazaret, a los ojos del mundo, era un final, pero para Dios era el comienzo, y para José era el lugar donde la eternidad ponía los pies en la tierra. Ser padre del Hijo de Dios suena grandioso, ¿no? Pero para José fue mucho más sudor que gloria. Su paternidad espiritual no tuvo manual ni reflectores. Tuvo silencio, tuvo responsabilidad, tuvo entrega. Él no moldeó a Jesús con palabras, sino con convivencia. Y ahí es donde habita el misterio, enseñar al Verbo, sin decir casi nada. José no fue padre biológico, pero fue padre con todo lo que importa. Fue él quien se levantaba temprano, quien tomaba la mano, quien enseñó el valor del trabajo en el taller de Nazaret. Fue él quien mostró, con gestos, que un hombre de verdad es quien sirve. Su amor era justicia en silencio, firme como la madera que cortaba, discreto como el viento en las montañas. ¿Has pensado en cuántas lecciones se aprenden solo observando? Jesús aprendió con José no solo a usar herramientas, sino a vivir con integridad. El modo de andar, de tocar, de callar, todo era influencia, era el silencio que habla. José no necesitaba dar sermones. Su vida ya era el sermón vivo, y eso, amigo mío, exige valentía diaria. La paternidad de José estaba hecha de repeticiones, mismas calles, mismas rutinas, mismos gestos, y aún así, todo con significado eterno. Él sembraba aunque no viera la cosecha, y eso es sacrificio oculto, darse sin esperar medalla, darse porque ama. José fue el tipo de padre que enseña a ser hijo. ¿Has pensado en eso? Ser padre, al fin y al cabo, no se trata de dar apellido, se trata de dar estructura. José fue el cimiento de la redención, el suelo firme para que el Salvador pudiera caminar. Mientras el mundo esperaba un héroe con capa, Dios eligió a un carpintero con callos en las manos. Y si esa fuera la verdadera grandeza, ser base, ser sustento, ser fiel incluso sin ser notado. José no necesitó vivir rodeado de ángeles para saber que estaba en el centro de la voluntad divina. Su paternidad fue un altar sin púlpito, una misión entre bastidores con impacto eterno. Él nos recuerda que el mundo puede no ver, pero el cielo registra cada pequeño acto de amor. ¿Y tú? ¿Has construido con fidelidad incluso sin reconocimiento? Llega un momento en que la misión se completa y el escenario se oscurece. Con José, eso sucede en silencio. No hay relatos de su muerte, ni ceremonias o palabras finales. Simplemente desaparece de las páginas sagradas, pero no por descuido. Es porque su vida ya lo dijo todo. Su desaparición digna es, en realidad, una lección final. La grandeza no necesita despedida teatral. La misión de José termina del mismo modo que comenzó, sin alarde, pero con fidelidad. Cumplió el llamado hasta el final, sin necesitar placas o estatuas. Su muerte es como su vida, discreta, pero eterna en impacto. La fidelidad invisible sigue hablando incluso después de que él parte. La ausencia de José es como un eco que aún resuena en las actitudes del Hijo. ¿Has pensado que ser fiel hasta el final es uno de los mayores actos de amor? José no tuvo garantías, ni vio el ministerio público de Jesús, pero confió, formó, guió, y cuando su parte terminó, supo salir.
El mundo necesita más personas así, que sepan cuándo hablar, cuándo actuar y también cuándo salir de escena con honra. José no buscó gloria en vida y no tuvo reconocimiento en la muerte, pero el cielo ciertamente lo recibió con honra. Mientras algunos quieren entrar en la historia, José prefirió ser el siervo fiel que sostuvo la historia. Eso es raro. Es como si nos dijera, la misión es más grande que yo, y eso basta. Desaparece de las líneas, pero permanece en la trama. Morir en paz es el resultado de vivir con propósito. Y José vivió cada día como quien sabía el valor de su tarea. Fue el guardián del Mesías, incluso sin medalla. El fin de su jornada es como el caer de la tarde, tranquilo, necesario, bello a su manera. No vio la cruz, pero cargó buena parte de ella en el anonimato, y eso, sin duda, fue sagrado. Tenemos esa manía de medir el valor por la visibilidad, pero José nos invita a invertir eso. Él muestra que cumplir la misión con excelencia, incluso sin audiencia, es lo que realmente importa. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a ser fiel, aunque nadie lo vea? Tal vez la parte más eterna de tu historia sea justamente aquella que ocurre lejos de los reflectores. José puede haber desaparecido de la narrativa, pero nunca salió de la historia. Su marca quedó grabada en los gestos del Hijo. La presencia invisible del carpintero resuena en la forma en que Jesús habla con las personas, en el modo en que toca a los enfermos, en el silencio ante las autoridades. Todo lleva trazos de quien lo formó en el día a día. José no aparece, pero se percibe. Es esa influencia que no necesita firma. ¿Has conocido a alguien así? Que no siempre está presente, pero cuya ausencia cambia el ambiente. José fue ese tipo de hombre. Su paternidad espiritual formó al Salvador del mundo en el secreto del hogar. Enseñó más con la madera que muchos con palabras. Era el hombre invisible pero esencial. Solemos imaginar que solo quien hace ruido transforma. José muestra lo contrario. El taller de Nazaret era pequeño, pero lo que nació allí lo cambió todo. Entre tablas y herramientas, Jesús aprendió disciplina, paciencia, entrega. Y eso no se aprende con discurso bonito. Se aprende conviviendo con un padre presente, aunque callado. Cada martillazo que daba José era, en el fondo, una lección de vida. La calma en los movimientos, la precisión en el corte, la firmeza en la escucha. Todo eso fue formando el carácter de Cristo. La justicia en silencio del Padre se volvió fundamento en el Hijo. Él no necesitaba estar allí en el Calvario, porque ya había dejado lo que importaba, ejemplo, y eso nunca muere. Piensa en la profundidad de eso. Un hombre que influenció al propio Dios encarnado sin alzar la voz. José quizás sea el mejor retrato de esas personas que construyen cosas grandes sin querer crédito. Él es la fidelidad invisible que transforma sin necesidad de aparecer. Y eso es lo que hace que su presencia sea tan poderosa, incluso ausente de los textos. ¿Has observado quiénes fueron los Josés en tu vida? Esos que no salieron en las fotos, pero sostuvieron la jornada. Tal vez ahora sea tu turno de ser eso para alguien. Presente, incluso sin aplausos. Influyente, incluso sin destaque. Porque, al final, ser recordado en el cielo vale mucho más que ser famoso en la tierra. ¿No es este el hijo del carpintero? La frase estaba cargada de desprecio. Un intento de reducir a Jesús a una etiqueta común, de opacar lo divino con lo cotidiano. Pero mira la paradoja. Al intentar disminuirlo, revelaron una de las verdades más sublimes de la encarnación. El Salvador fue forjado entre herramientas, callos y madera. El Hijo del Altísimo, moldeado en el taller de Nazaret. La crítica de los religiosos era en realidad un elogio disfrazado. Ser llamado Hijo del Carpintero es ser heredero de la sencillez, de la dignidad del trabajo, de la paternidad espiritual que enseña con el ejemplo.
José le transmitió a Jesús algo que ni el templo ni la sinagoga enseñarían: el valor de empezar pequeño, el poder de crecer con humildad. Las palabras de los hombres revelan su ceguera. Creían saberlo todo sobre Jesús por conocer su origen. No sabían que detrás de aquel carpintero estaba el guardián del Mesías, el cimiento de la redención. José no construyó solo mesas y bancos. Él construyó el ambiente donde la palabra creció en carne y hueso, y eso es demasiado grandioso para ser ignorado. ¿Has notado cómo a Dios le encanta usar lo despreciado? Nazaret era considerada insignificante. José, un hombre común, pero fue allí, con él, donde Dios plantó su proyecto más grande. No es diferente con nosotros. A veces, el lugar donde estás ahora, pequeño, escondido, despreciado, es el punto exacto donde Dios quiere hacer nacer algo eterno. Ser hijo del carpintero se volvió símbolo de la encarnación. Jesús eligió vivir entre madera y sudor. No fue casualidad. Tal vez para que nadie diga que Él no entiende los dolores humanos. Tuvo callos, cargó madera antes de la cruz, sintió el peso de la vida sencilla. Todo eso porque José vivió con Él. El silencio que habla aún resuena en la forma en que Cristo actuaba. Las palabras de los burladores no borraron la verdad. Al contrario, encendieron una llama que sigue viva. El hijo del carpintero es el Rey de Reyes. Y todo eso comenzó con un sí silencioso y un hombre que decidió obedecer sin necesidad de entender. ¿Has pensado en el legado que estás construyendo ahora, en el anonimato? Tal vez alguien aún llegue a llamarte hijo de aquel que fue fiel. José cierra la genealogía de Mateo como quien cierra un libro precioso con cuidado. Él es el último eslabón antes de la llegada del Mesías, el punto de conexión entre lo humano y lo divino, y lo hace sin necesidad de discurso o reflectores. Su nombre aparece allí, firme, sin adorno. Es el legado del silencio, ese que marca la historia sin necesidad de gritar presencia. No escribió una carta, no dejó sermones, ni protagonizó milagros, pero todo lo que vivió fue enseñanza. José es el tipo de hombre que habla callado, que actúa sin buscar crédito, que se retira de la escena y deja brillar a Dios. Su fidelidad invisible es como raíz. Nadie la ve, pero es lo que sostiene el árbol. ¿Cuántas veces olvidamos eso en la prisa por ser vistos? Lo más bello es que José termina donde muchos empiezan a dudar, en el silencio. Su ausencia en los evangelios es su mayor predicación. Es como si dijera: ya hice lo que tenía que hacer, ahora es con él. ¿Y qué padre logra decir eso con paz en el corazón? Uno que confió, que formó, que entregó. Un verdadero siervo fiel, sin gafete de protagonista. La genealogía habla del linaje de David, de la promesa, de la alianza. Pero es en José donde encuentra su puente final. Él es el cimiento de la redención, el hombre que recibió el plan y sostuvo el camino para que la promesa se cumpliera. Y todo eso sin escenario. Es la versión bíblica del «déjamelo a mí» susurrado y cumplido con excelencia. Si hoy sientes que estás viviendo momentos donde nadie nota tu entrega, acuérdate de José. El cielo no olvida lo que se hace en secreto. El taller de Nazaret se volvió cuna de la historia más grandiosa de todas. Y solo ocurrió porque un carpintero dijo sí y se mantuvo firme hasta el final. Un legado sin fama, pero que atraviesa generaciones. José nos enseña que la grandeza no se mide por ruido, sino por impacto. Y a veces el impacto más profundo es aquel que nadie percibe de inmediato. Su vida nos desafía. ¿Y si el silencio fuera el escenario de la eternidad? ¿Y si ser común fuera el secreto para una misión eterna? Tal vez sea hora de repensar lo que estamos construyendo y cómo estamos siendo recordados. Y entonces, ¿qué te enseñó hoy la vida de José? Tal vez que ser invisible a los ojos del mundo no significa ser irrelevante en el plan de Dios.
o que el silencio puede cargar más fe que 1000 palabras, o incluso que lo extraordinario sucede donde hay obediencia, incluso en los lugares más comunes. Ahora te pregunto, ¿en qué área de tu vida necesitas actuar como José? Tal vez en tu hogar, siendo aquel que guarda en silencio. Tal vez en tus sueños, diciendo sí, incluso sin entender todo. O tal vez en tu fe, confiando más en el proceso que en los aplausos. La grandeza de José está precisamente en no buscar ser grande, en simplemente ser fiel. ¿Será que ya es momento de que tú también empieces a construir un legado así? Sin esperar reconocimiento, pero sabiendo que estás haciendo exactamente lo que fuiste llamado a hacer. Comparte aquí en los comentarios qué parte de esta historia más te movió. Y claro, suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja ese like. Así no te pierdes ningún contenido que te ayudará a crecer en fe, propósito y entendimiento. Porque al final de cuentas, quien elige servir en el anonimato, toca el corazón de Dios.